niños, ¿cómo están? Buenas tardes, papás. Espero que se encuentren bien. Yo soy la maestra Luz y aquí estamos con otro nuevo video. Ya tienen su Biblia con ustedes porque vamos a estar leyendo. Y vamos a continuar con las clases del mes anterior, que se llama Aprendiendo a ser discípulos del Señor Jesús. Y esta es la octava clase de estos temas. Y el tema de hoy se llama Se multiplica. El título es Pescadores de hombres. El objetivo es comprender el significado de la expresión pescadores de hombres y cómo aplicarla como niños en la vida cotidiana. El texto base lo vamos a encontrar en Mateo 4:19 y yo se los voy a leer. Y dice así: y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y el texto a memorizar, que ya tenemos todo el mes anterior y repasándolo para que se lo aprendan bien. Y dice así: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el texto a memorizar del mes anterior y de este. Y vamos a ver qué es el significado de multiplicación o de se multiplica. Bíblicamente multiplicar es aumentar, crecer. Jesús ordenó que se extendiese su mensaje por todo el mundo entero. Su método era, y aún sigue siendo, la multiplicación de personas que conocieran de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se iba a multiplicar o a crecer el evangelio? Tanto en aquellos tiempos cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, como ahorita. ¿Cómo va a multiplicarse o a extenderse la palabra de Dios y el evangelio? Cuando Jesús inició su ministerio, llamó a los que posteriormente serían sus discípulos. Llamamiento de los primeros discípulos. Mateo 4 del 18 al 23. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesús llamó a Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, que eran ellos también hermanos. O sea, son 4, 2 y 2 hermanos, los cuales todos eran pescadores, para posteriormente hacerlos pescadores de hombres. Ellos fueron unos de sus primeros discípulos. Vamos a ver qué es un pescador de hombres.
es aquella persona que les habla a los demás de la palabra de Dios, y el Señor Jesús les llama así, pescadores de hombres, ya que los peces representan al hombre. Ellos fueron los 4 obedientes, porque Jesús los llamó y dejaron todo y siguieron al Señor Jesús. Posteriormente llamó a más para que fueran sus discípulos, dándoles la gran comisión, como lo vemos en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a darle lectura. Y dice así: por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice estos versículos que el Señor Jesús les dio a sus discípulos para que fueran y predicaran su palabra a todo el mundo. Así fue creciendo la palabra del Señor y multiplicándose, creció y se multiplicándose los creyentes y seguidores del Señor Jesús por muchos lugares. En Hechos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Niños, ustedes también pueden ser pescadores de hombres, siendo obedientes, escuchando la palabra del Señor y poniéndola por obra. Y hablarles a sus amiguitos, a sus compañeros de la escuela, de el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús es para ustedes en sus vidas, como ustedes ya han escuchado lo que nosotros les hemos enseñado de la palabra del Señor Jesús. Así como Pedro y Andrés, su hermano, dejaron las redes de pescar y obedecieron al Señor Jesús y lo siguieron. De igual forma, nosotros que hemos sido llamados como servidores y discípulos del Señor Jesús, somos pescadores de hombres, ya que es un mandato del Señor Jesús, como lo vemos en Marcos 16, del 15 y versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, nosotros, los que conocemos del Señor, los que ya hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, debemos de hablarle a las personas de lo que es el Señor Jesús. No precisamente vamos a ir por todo el mundo, pero sí tenemos vecinos,
familiares que no conocen todavía del Señor Jesús y tenemos que hablarles. Y como conclusión, todo discípulo del Señor Jesús debe de hablarles, como ya les dije, a las personas de la palabra del Señor, para que otras personas vengan al conocimiento de la palabra y que la pongan por obra, y así Jesús sea también su Salvador, para que ellos también sean pescadores de hombres. Vamos a ver en el primer discurso de Pedro, cómo Pedro primero fue llamado a seguir al Señor Jesús. Le pidió que dejara las redes y que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y posteriormente vemos cómo en el libro de los Hechos, Pedro fue el primero en predicar la palabra del Señor cuando el Señor Jesús ascendió, que subió al cielo. Vamos a ver lo que dice en Hechos 2:41. ¿Cuántas personas fueron las que escucharon la palabra de Dios? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí vemos cómo creció la palabra del Señor, el evangelio. En un solo día creció y se multiplicó. 3,000 personas. Siempre debe de ser así en las iglesias, en las familias, que el evangelio llegue a cada uno de los que ya tienen familia, familiares que han conocido del Señor Jesús, para que se siga multiplicando y creciendo su palabra del Señor, y así haya más personas que van a ser salvas, porque el Señor Jesucristo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Pero, ¿cómo? Pues tenemos que hablarles para que siga creciendo el evangelio. Nos vemos, niños, hasta el nuevo o próximo video. Cuídense mucho y los amo. Los dejo, niños, con esta hermosa alabanza. Vamos a decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Alegre
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Alegres nuevas de salvación al que